Storytelling es contar historias. Se trata de una forma de comunicación que ha estado presente a través de la historia del hombre, desde las pinturas rupestres, en narraciones orales, con los juglares, y que ahora se ha popularizado como estrategia de marketing. El storytelling es una herramienta mediante la cual contamos una historia con una conexión emocional con los oyentes para conseguir un fin determinado. Para conocer los recursos que utiliza esta técnica comunicativa, la UNED ofrece un curso de formación permanente titulado Storytelling, comunicar y persuadir con técnicas narrativas. Nos acompañan Carmen Guardón, profesora de la Facultad de Filología de la UNED, y Javier Foronda, experto en comunicación, para contarnos cómo enganchar a la audiencia con los recursos del storytelling. Carmen Guardón y Javier Foronda, responsables del curso Storytelling, comunicar y persuadir con técnicas narrativas. Hola, buenos días y bienvenidos. Buenos días, gracias por invitarnos, Lourdes. En programas anteriores ya tuvimos la ocasión de acercarnos a esta herramienta de comunicación conocida en su enfoque más actual como storytelling. En el programa de hoy vamos a hacer un repaso por algunos recursos narrativos que pueden contribuir a que nuestro discurso capte y mantenga la atención y el interés de nuestra audiencia. Carmen, aunque estamos hablando de recursos narrativos, no lo vamos a contemplar desde la creación literaria, ¿no es cierto? Efectivamente, Lourdes. Como ya hemos dicho en otros programas, a diferencia del entorno de la escritura creativa o la creación literaria, en el enfoque del storytelling, el relato no es un fin en sí mismo, sino es un medio para lograr un fin comunicativo. Es decir, es una forma de presentar la información que quiero transmitir de la manera más eficaz para que cumpla con el propósito de mi comunicación. No hay un fin estético, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, lo que quiero comunicar es un fenómeno que tiene una evolución histórica o quiero transmitir ciertos valores o actitudes personales, la forma narrativa me va a ser muy útil, mucho más útil que la descriptiva. La razón es que le da una forma a los hechos que reproduce el modo en que las personas se experimentan y representan sus vivencias. En otras palabras, le da una forma narrativa. En efecto, esa forma narrativa que voy a dar a mi discurso, esos relatos que voy a utilizar, no solo son el medio ideal para transmitir lo emocional y lo sensorial, también comparten recursos y estructuras con las narraciones literarias con el objeto de generar interés en nuestros interlocutores o en nuestro público. Y no solo captar el interés, sino también mantenerlo, que es complicado a veces teniendo en cuenta que estamos en un entorno saturado de información, pues cada vez por más canales. Podemos decir entonces que de lo que se trata es de conseguir que de la misma manera que nos engancha una historia de ficción, consigamos nosotros enganchar a nuestros interlocutores con nuestro discurso. Pues sí, básicamente esa es la idea. Los relatos, ya sea una película de ficción o un discurso político o un cuento, pero también nuestra historia personal en una entrevista de trabajo, la presentación de un proyecto profesional de un equipo para buscar apoyos o financiación, va a utilizar una serie de elementos formales y de contenido que les va a proporcionar mayor verosimilitud o interés en esta forma narrativa, digamos. Podemos empezar, por ejemplo, un elemento fundamental a considerar, que también es un elemento formal dentro de cualquier narración literaria, es un poco estudiar la naturaleza del narrador, como el sujeto que relata la secuencia de acontecimientos que componen una historia, que, como decíamos, puede ser, ya digo, puede ser un cuento de ficción o, en nuestro caso, puede ser una experiencia que estamos relatando en una empresa, pues cuando estemos hablando de nuestra trayectoria profesional o de un equipo de trabajo, etcétera. Las dos posibilidades que a todos se nos vienen a la cabeza, por ejemplo, es que ese narrador relate en primera persona, quiero decir, cuando estás dentro de la historia, o desde fuera, que es, digamos, en tercera persona. Ambas pueden ser válidas en una historia de ficción. Sin embargo, no olvidemos que en storytelling manejamos relatos que tienen un propósito práctico, que se comunican con un fin y que ese fin supone conectar con la mayor intensidad y generar confianza, siendo así más persuasivos.
Por eso, aun siendo válidas las dos modalidades de narración, de narrador, el relato en primera persona siempre es el que tendrá mayor fuerza y no siempre es que haya que recurrir a él, pero es el mejor, digamos. Siempre que podamos de alguna manera adoptar el protagonismo dentro de la narración, digamos, de la que pone en marcha la acción, porque con ello estamos abriéndonos, digamos, a los demás, estamos contando algo nuestro, que eso se valora mucho en un contexto en el que, a lo mejor en un profesional, que no hay un conocimiento tan familiar, es una manera, digamos, de romper barreras, de abrir caminos a la comunicación, ya que estamos, en este caso, compartiendo vivencias, experiencias personales, y eso, como ya digo, se va a valorar de una manera muy positiva y nos vamos a facilitar que se produzca una relación de confianza. Sí, Javier tiene razón, pero esto no quiere decir que una historia contada en tercera persona, algo que le ha ocurrido a otro, no sea válido o no tenga los mismos efectos. Eso sí, hay que contarla haciéndola nuestra, identificándonos con ella, para que así también nuestros interlocutores puedan percibirla como algo nuestro, aunque sea de una manera vicaria. Ciertamente, al contar algo en primera persona, estamos facilitando que la comunicación sea más distendida y más abierta. Y supongo que el tipo de lenguaje que utilicemos también tendrá que contribuir a generar este clima, ¿no? Claro. El lenguaje que vamos a utilizar en un contexto comunicativo también sigue unas pautas distintas al que vamos a lo mejor plantearnos a la hora de crear un relato con fines estéticos de tipo literario o de ficción, porque en nuestro caso, en el storytelling, debemos de tratar sobre todo de utilizar un lenguaje que se adapte al público al que va dirigido. Y nuestro relato, por tanto, debe estar adaptado en la manera de expresarse, de comunicarse, las expresiones verbales, en el lenguaje, en el tipo de lenguaje. Todo esto tiene que estar concebido de tal manera que nuestros interlocutores lo perciban de una manera natural. Digamos que tenemos que hablar su lenguaje para que un poco la comunicación sea más fácil, ya que con eso vamos a conseguir que nuestros interlocutores, nuestro público, acepten mejor nuestro relato, se puedan identificar, incluso proyectarse en él, ponerse en nuestro lugar cuando estamos contando algo. Por lo tanto, debemos huir de, por ejemplo, todos los artificios retóricos o literarios que se utilizarían en una narración de ficción, en la que perseguimos más el fin estético. Y pues de esta manera, en nuestro caso, este tipo de artificios solamente servirían para alejar a nuestros interlocutores, serían una barrera en la comunicación porque estarían percibiéndolo como algo ajeno, con lo cual eso nos dificulta transmitir el mensaje. Debemos buscar, por tanto, un lenguaje que sea incluyente y no excluyente. Deducimos de esto, lógicamente, que antes de comunicar o relatar algo, un paso obligado debería ser conocer a nuestra audiencia, claro. Carmen, de la misma manera que no es conveniente utilizar un lenguaje propiamente literario, ¿también la manera de contar la secuencia de acontecimientos es distinta? Eso es, Lourdes. Al contrario que en la literatura, en la comunicación, ya sea pública o interpersonal, el tiempo del que disponemos es limitado. Por eso debemos aprovecharlo al máximo, seleccionando exclusivamente aquellos acontecimientos que sean absolutamente necesarios para que la acción avance y captar el sentido del relato. No podemos, por tanto, perdernos en descripciones extensas y preciosistas o en digresiones que no sean estrictamente necesarias, porque alguien te puede decir, como se oye habitualmente, no me cuentes tu vida. Eso es lo que hay que evitar, hay que usarlo. Esta técnica hay que usarla en nuestro favor y no en contra. Y es cierto que se utiliza habitualmente de una manera no controlada o de una forma no eficaz y terminamos teniendo el efecto contrario, aburrir mortalmente a nuestro interlocutor o que alguien piense pues eso, que le estamos contando una historia o nuestra vida, etcétera. Claro,
Lo que ocurre cuando yo utilizo un lenguaje muy, muy engolado, si quiero exhibirme, es que voy a producir al final, más que admiración, seguramente rechazo. Si de lo que se trata es de comunicar algo, hacerlo llegar de la manera más efectiva y más clara. Eso, a lo mejor en otros contextos más sí, pues sí, literarios, académicos, etcétera, quizá pueda tener más sentido, pero no en este. Y en este, referente a esto, también quisiera hablar de los detalles dentro de una historia o de un relato. Se suele decir que los detalles son lo que da vida a un relato, pero también aquí hay que ser selectivo. No puedo perderme en los detalles, ¿no? Si de la misma manera que los detalles me son muy útiles, porque es verdad que hago más cercano lo que podría ser general, lo hago más cercano, más sensorial, más tangible. Esto es, bueno, se explica de una manera muy, muy sencilla. Normalmente las construcciones abstractas se derivan de un proceso que no es, digamos, propiamente espontáneo. Normalmente el ser humano no piensa en abstracciones, sino en imágenes específicas, que son las que nos llegan al final a través de los sentidos, que son nuestra puerta al mundo y de la que proviene toda la información, que luego nosotros elaboraremos para construir abstracciones, pero de momento lo que nosotros tenemos es lo concreto, lo sensorial. Por eso, lo mismo que los discursos descriptivos o argumentativos exigen un esfuerzo de comprensión, por tanto, por ser más abstractos, un esfuerzo mucho mayor, un relato nos habla de lo concreto, de sensaciones, de emociones, de comportamientos específicos, de contextos específicos, que al fin y al cabo es como nosotros percibimos habitualmente el mundo y a nosotros en él. Por tanto, yo diría que los detalles son muy importantes, son necesarios para darle concreción al relato, para darle vida, como decíamos, pero hay que dosificarlos. No podemos perdernos en descripciones como sí podríamos hacer en una novela, por ejemplo, porque si no lo que hacemos es saturar o distraer a nuestros interlocutores. Debemos seleccionar aquellos detalles relevantes que tengan una justificación narrativa también en este caso y que sean importantes para captar el significado de los acontecimientos nada más. Estamos conociendo la herramienta de comunicación conocida como storytelling con Carmen Guardón y Javier Foronda, que nos están contando los recursos narrativos que pueden contribuir a que nuestro discurso capte la atención y el interés de nuestros oyentes. Está claro que no es una simple narración literaria, pero en cuanto a la estructura de la historia, ¿qué similitudes y qué diferencias podemos encontrar con respecto a un relato literario? Pues en cuestiones básicas bastantes, Lourdes. Entre un cuento y un relato utilizado dentro de la estrategia storytelling podemos encontrar bastantes puntos en común. Por ejemplo, la estructura narrativa clásica más básica de presentación, nudo y desenlace puede ser muy práctica. También cuando quiero comunicar un proyecto o presentar la evolución o la línea temporal de un fenómeno, una organización, un grupo o de una persona. Cuando quiero comunicar algo, debo asegurarme de que mi audiencia posee los conocimientos previos necesarios para entenderlo. Y si no es así, deberé incluir una fase de planteamiento en la que aportaré la información necesaria para comprender el desarrollo de los acontecimientos. De la misma manera que en el nudo aportaré información necesaria para que el desenlace sea verosímil para mis interlocutores. No olvidemos que esta estructura la encontramos en muchísimas circunstancias o en la mayoría de las circunstancias vitales. Todo tiene un inicio, una introducción y luego se produce el nudo, que es un suceso, y finalmente se termina el desenlace termina de dar cierre a ese suceso. También ocurre cuando, por ejemplo, este tipo de elementos hay que tenerlos muy en cuenta cuando, por ejemplo, mi historia quizá tenga un final abierto. Quiero decir, cuando hablo de un proyecto, algo que no ha sucedido todavía, sino que estoy proponiendo, si lo que estoy precisamente proponiendo a mis interlocutores es un proyecto que quiero poner en marcha y para el que quiero ganar apoyos o confianza para que pueda salir adelante, para ser convincente debo estructurar
el relato de tal forma que no olvide ninguna de estas fases, para que así pueda ser percibido como un relato consistente, como una narración que tiene una credibilidad, una lógica. Entonces cada fase debe ser, digamos, coherente con la evolución de la anterior y contribuir a la explicación de la siguiente. Por eso debe haber digamos, el argumento se tiene que sostener, como se suele decir a veces en narrativa, ¿no? Si, por ejemplo, yo planteo un proyecto en el que puedan surgir conflictos, pero a la vez también estoy sugiriendo la manera de resolverlos, debo, como decíamos antes, también dar la información de por qué yo seré capaz de resolverlos y con qué medios contaré, porque si simplemente digo que voy a resolverlos y que no habrá ningún problema si surge tal conflicto, eso es un poco gratuito, entonces eso mucha confianza a lo mejor no va a generar, pues al contrario puede suscitar dudas o recelos. Javier, acabas de mencionar la palabra conflicto, un elemento presente en toda historia y supongo que también en estas historias con propósito que trata el storytelling. Sí, claro, supones muy bien. El conflicto es el gran catalizador de la acción, como se suele decir, pero recordemos que no hay que malinterpretar este término de conflicto, que a veces tiene una acepción demasiado, digamos, conflictiva en lo negativo, ¿no? No tiene por qué haber un enfrentamiento violento para que haya conflicto. El conflicto puede abarcar desde una orden de embargo a un terremoto, pasando por la necesidad de elegir entre dos ofertas de trabajo, o que se nos rompa el motor del coche cuando nos dirigimos a una reunión muy importante, o con nuestra mujer que va a dar a luz. Cualquier obstáculo, cualquier contratiempo o problema que se interponga entre el protagonista y sus objetivos, o que altere el curso natural de las cosas, que rompa la armonía y me obligue a pasar a la acción, a reaccionar, podemos considerarlo como conflicto. Y no olvidemos que el protagonista puede ser, ya digo, en storytelling hablamos de un discurso relativo a una persona, pero también puede ser un grupo, una marca, una empresa, una organización, un país, etcétera. El conflicto va a ser un elemento clave porque es digamos, lo que es uno de los principales elementos que captan la atención y mantienen el interés. ¿Por qué? Porque el conflicto surge como algo a resolver, entonces me va a enganchar porque voy a querer saber cómo termina eso, digamos que voy a querer completar la información. Por eso es más persuasivo el relato para los destinatarios del discurso o la narración, pero también tenemos que tener en cuenta que el conflicto debe, como decía antes, debe mostrarse en el comportamiento, digamos, del protagonista, no simplemente explicarse. Debe encarnarse en un comportamiento para tener mayor fuerza, ya que su función, precisamente, la función del conflicto es poner en movimiento a ese protagonista, hacerle reaccionar, y de esa manera de reaccionar vamos a ver su verdadera naturaleza. Por ejemplo, si quiero persuadir de la capacidad de resolución de mi equipo de trabajo a mis superiores, es mucho más convincente relatar cómo hemos reaccionado ante un problema y cómo lo hemos resuelto, que simplemente decir que somos capaces de hacerlo porque lo hemos hecho. Si simplemente lo afirmo, pero no lo cuento, los detalles quizás se van a perder y no se va a ver también tanto su fundamentación, ¿no? Entonces, pues esto tiene la ventaja de permitir también a nuestros interlocutores ponerse en nuestro lugar, porque como, digamos, les estoy hablando de una manera narrativa, vivencial, él puede ponerse en mi pellejo, digamos, y valorar también el esfuerzo o las habilidades que se tuvieron que poner en juego para resolver esa situación. Entiendo que de lo que se trata entonces es de que, según la manera de reaccionar del protagonista, el público saque conclusiones. Sí, eso es, Lourdes. Tenemos que tener en cuenta que las historias contadas con un propósito conllevan un mensaje, y este tiene que quedar claro en la mente de sus destinatarios. No tiene por qué ser una moraleja o una lección moral como en las fábulas, aunque también podría ser una opción. Se trata de un mensaje que exprese una verdad sobre una realidad determinada, sobre alguien, sobre algo.
Como ocurre también en los cuentos, no hay que confundir el mensaje con el tema. O con, bueno, esta distinción incluso se podría llevar a otro tipo de géneros discursivos. El tema suele ser la idea principal, general. Puede ser habitualmente hablamos de un valor o una cualidad universal sobre la que trata el relato y que será fácil de identificar por cualquiera. Por ejemplo, el tema podría ser la fuerza de voluntad y el mensaje, la fuerza de voluntad como principal motor de cambio y de progreso en una carrera profesional. Es importante tener claro el tema y el mensaje de nuestra narración porque de esa manera podremos armar con claridad un relato que los refleje fácilmente. Claro, y teniendo estos puntos claros ya podremos esbozar un argumento adecuado que nos proporcione una visión general de los personajes que intervienen en el relato y cómo se van sucediendo los acontecimientos en los que se ven involucrados. Estaba pensando en las buenas historias de ficción en las que el suspense es un recurso muy efectivo para enganchar al público. Javier, ¿podría ser también de utilidad en este tipo de narraciones con propósito en las que se centra el storytelling? Este recurso no es que haya... A ver, estamos hablando de recursos que podemos o no utilizar, depende del tipo de narración que vayamos a hacer o cómo vayamos a incluir el carácter narrativo a nuestro discurso. Pero también es un elemento muy interesante porque, como ya hemos mencionado anteriormente, el storytelling no trata de enseñar el arte de contar cuentos, ni no es técnica narrativa para la creación literaria, sino que se ocupa de una modalidad narrativa del pensamiento humano y de su proyección en la comunicación, en nuestra interacción con los demás, de cómo utilizamos de manera natural, aunque no todos, con la misma destreza, esa narratividad. Por eso el storytelling nos ayuda a articular de una manera más clara las narraciones que incluimos en nuestro discurso, para que tengan una mayor eficacia comunicativa. Y como dices, el suspense es un excelente recurso narrativo que podemos optar por utilizar cuando por ejemplo, que queremos incidir porque es más difícil a lo mejor en ese momento mantener la atención o queremos captar y mantener la atención de nuestros interlocutores de una manera especial, porque al fin y al cabo estamos hablando de historias y las historias, sean de un tipo o de otro, siempre tienen ese elemento de enganche. Entonces, ya se trate de un relato personal o un relato corporativo, un discurso político, saber dosificar la información, adelantar una parte de esa información, dejarla a medias, dejar en el aire preguntas sin respuesta. Todo este tipo de estrategias va a generar una curiosidad automática en el destinatario del relato. Es lo que, por eso se va a generar este interés, este suspense. Estaba recordando ahora a un especialista en el comportamiento, como es también el neurólogo Antonio Damasio. Él comenta que el cerebro del hombre está programado para detectar patrones coherentes en todo, para predecir con acierto lo que puede pasar a continuación en base a la alteración o la repetición de un patrón. Por eso mismo, buscamos completar la información necesaria para representarnos la realidad y no soportamos la incertidumbre. Por eso el suspense nos engancha, porque nos han dejado a medias, digamos, nos han dejado con la incertidumbre de saber, de conocer la información al completo y con la mitad no nos conformamos porque no somos capaces de interpretar. De ahí que nuestra atención siga pegada al discurso, esperando a saber qué forma adopta lo narrado, cómo lo resuelvo, cómo termina esa información, para entender un poco el conjunto de lo que me están contando, claro. De esta manera vemos que el suspense y la intriga también es una herramienta muy práctica, muy útil a tener en cuenta en la comunicación. Supongo que si estamos hablando de historias, sean del tipo que sean, la definición del protagonista también es esencial. Totalmente de acuerdo, Lourdes. No olvidemos que, ante todo, una buena historia con propósito tiene que ser coherente y verosímil. Y para que sus destinatarios puedan valorar si lo es o no, debemos aportar la información suficiente sobre el contexto y la situación, pero también sobre los protagonistas de los acontecimientos. Claro, si no conozco al protagonista de la acción, no puedo valorar si sus reacciones y su comportamiento son coherentes o no con su naturaleza.
y por tanto no puedo concederle credibilidad. Esto en un contexto, digamos, digamos un cuento mal contado, y al fin y al cabo no tiene otro propósito que el de entretener al lector, no tiene mayor trascendencia. Pero si yo no tengo credibilidad cuando planteo algo en un contexto social, político, profesional, etcétera, pues hombre, es más delicado, ¿no? Por eso hablábamos antes de la importancia de esa primera fase en la que tengo que aportar toda la información necesaria en ese planteamiento para que digamos, se pueda entender y comprender las distintas fases del relato que vendrán a continuación. Al hilo de esto me gustaría mencionar a Annette Simons, que es una experta y consultora en storytelling, es norteamericana. Ella, dentro de una tipología de relatos que establece dentro de storytelling, habla de uno que ella denomina relatos de quién soy yo. Es un relato de identidad y que ella considera tan crucial, muy importante en los contextos comunicativos en los que, como decíamos, la credibilidad y la confianza que logra un comunicador implica que su público, su audiencia, conozcan mínimamente al comunicador. Como decíamos antes, para yo poder creer que alguien pretende hacer algo o haya hecho algo, tengo que saber algo más de él para saber si eso cuadra con esa persona. Entonces, como decimos, por ejemplo, en el contexto político, en el que storytelling cada vez se está trabajando más, esas narraciones tienen que ser coherentes, porque si no, no son creíbles, y eso es muy peligroso porque eso genera desconfianza. Por tanto, ya sea en ese contexto político o en un entorno profesional o social, antes de avanzar en el discurso, antes de realizar una propuesta, es imprescindible contar con un relato personal que nos defina, nos revele con un determinado perfil que cuadre, que sea coherente y que genere confianza con lo que vamos a comunicar a continuación. Ya para terminar, Carmen, ¿qué último factor no debemos olvidar al incluir el storytelling en nuestras estrategias comunicativas? Pues yo diría que es muy importante tener claro lo que se espera conseguir de la audiencia cuando compartimos una historia y conocer bien a ese público o a esa persona para adaptar la historia a su perfil. Así debemos incluir verdades o valores compartidos que favorezcan un clima de confianza, porque si introducimos una historia que ya muestra a nuestro interlocutor que estamos en las antípodas ideológicas y de valores con él, empezamos mal. Y también debemos facilitar procesos de proyección e identificación con esa historia y con ese narrador, por lo cual debemos también tener claro, como comentaba Javier, el perfil de nuestro interlocutor. Pues con estas ideas despedimos a Carmen Guardón y a Javier Foronda, que son responsables del curso Storytelling, Comunicar y Persuadir con Técnicas Narrativas. Muchísimas gracias a los dos y buenos días. Gracias a ti. Lourdes. Si quieren más información sobre este curso o algunos de los cerca de 600 que ofrece la UNED en diferentes programas de especialización para la formación permanente, pueden entrar en nuestra página web uned.es.